Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, infinito Dios, misericordiosísimo Dios, por tanto que nos mimas, que nos das, que nos arropas, que nos tienes paciencia, que nos enseñas, que nos explicas, que nos esperas, que nos perdonas. Tanto que nos muestras cada día la importancia de trabajar para el reino de los cielos, para tus almas, para tu objetivo, que es esa oportunidad que nos das a todas las almas de poder trascender de esta dimensión a la tuya. Es una oportunidad que merece la sola existencia y todos los trabajos que sean necesarios. Nos haces la cruz llevadera, la carga ligera, nos das el resto por añadidura. Tanto que nos has explicado que hay una manera más directa para esos trabajos en tu misión, en tu viña, de llegar, y otras pues más indirectas, que requieren purificación previa. Aunque a veces pareciera que es un mérito nuestro, no hay que quitar mérito humano, que lo hay, pero hay que tener en cuenta que es un sí que viene reforzado por la gracia de Dios. No podemos perder la perspectiva de lo que significa un sí al Señor. Un sí a servirle en su viña, en ser siervos suyos, trabajadores suyos en su viña para sus almas. Significa mucho. Yo lo vivo a lo largo de los días como almas que quizá pues hacían muchos esfuerzos por lograr esto y aquello, tal, de su trabajo profesional, de esto, de lo otro y tal, y de repente le dicen sí al Señor y cosas que no se imaginaban que iban a poder resolverse, se resuelven, de circunstancias, de quedar con la persona, de la propia salud. Aquí se ve todos los días. Todos tenemos algún testimonio en el que, si miramos de verdad en la acción de gracias, no tendría por qué haberse resuelto ni esto, ni aquello, ni lo demás allá. Y el Señor lo resuelve para que le sirvamos en sus almas. Otra cosa no, que es que ahí es donde nos equivocamos muchos, queriendo pretender que el Señor se ponga al servicio de sus intereses, cuando nosotros somos los que debemos ponernos al servicio de los suyos. Como nosotros todo lo tenemos que entender en nuestra dimensión plana, pues no entendemos cómo el premio es el mismo, pero que se puede llegar dando vueltas o se puede llegar directo, porque no hay manera de entenderlo como tú lo ves, pero intuimos de lejos que tú a la vez vas permitiendo que un alma por un lado se salve, no se condene, comencemos por ahí, y a la vez vas llevando con amor, paciencia, espera esa purificación, pero no se condenó. Entonces el gran premio es la esperanza de la salvación. Por eso el Evangelio de hoy nos tiene que ayudar a barruntar de lejos esa esperanza que tienen todos, así estén purificando o obviamente así ya están en el cielo, porque pues al primer jornalero de la mañana le ofrece la misma paga, que es la salvación, que al último jornalero de la tarde, y se queja el de la mañana porque recibe la misma paga, salvación, que el último jornalero de la tarde. Pero es maravilloso porque un poco lo podemos entender. Hombre, desde el amor de Dios, la infinitud y plenitud de la vida eterna, qué maravilla que también ellos van a llegar. No sabemos qué día, pero también van a llegar. Y hoy tienen la esperanza. Primero, vivir purificando con el agradecimiento de no haberse condenado, de haber podido arrepentirse y haber podido salvarse. Eso lleva un agradecimiento infinito. Y segundo, con esa esperanza tan gozosa de saber que le va a haber. Es difícil de entender para nosotros, pero sí entendemos que para todos sea el mismo premio, claro, la salvación, la vida eterna. A veces cuando alguien pregunta, ¿pero cómo es que a todos les da el cielo entonces? Porque a mí me ha pasado, que me lo preguntan, pero ¿y entonces? Para eso espero hasta el último momento. Pero no se dan cuenta el recorrido de purificación, que si lo hacen así, hecho a propósito de esa manera. Yo desconozco cómo maneja Dios esas cosas, pero oye, ¿cómo te pones a tentar así? Que puedes dejarlo por última hora y te pilla por sorpresa y te condenas. El caso es que es maravilloso poder entender, porque aquí con esto podemos ayudar a muchas almas que, no sé, que tienen en la cabeza y lo entienden mal. Y entienden, no, bueno, pues entonces yo voy a esperar al último momento y de momento no sabes que Dios es infinitamente justo y nos lo dice en todas las escenas que nos va mostrando cada día. Con arrepentimiento real, con dolor y propósito de la enmienda, la salvación la tenemos todos, a partir de que haya arrepentimiento. Las vueltas que hay que dar para poder estar dignos y entrar inmaculados al cielo, ya eso es otra cosa. Pero el premio es para todos, la salvación. Ayúdanos, Señor, a saber con mimo y con cariño y con paciencia, saber explicar a nuestros hermanos en qué consiste este premio igual para todos y cómo Dios es infinitamente justo y misericordioso. Dice Jesucristo, el reino de los cielos es como un hombre dueño de una propiedad que sale al amanecer a contratar obreros para su viña. Y así sucesivamente fue acordando la paga, que era un denario.
ese denario para nosotros equivale a la salvación, porque a todos les fue contratando por un denario. Salió a primera hora, salió a mediodía, salió por la tarde, un denario, un denario, un denario. La salvación, la salvación, la salvación. Si tú trabajas para mí, me ayudas con las almas, vas a tener cruz llevadera, carga ligera y finalmente la salvación. La misma paga para todos. El que empieza a primera hora, el que solo trabaje un rato a última hora de la tarde. Y es que Él es infinitamente justo y nos da con qué, nos da sacramentos, nos da cómo poder purificar. Al cielo no entra nada manchado, impuro. Y entonces nos va enseñando cada día que debemos estar limpios, inmaculados, para prepararnos para ese encuentro con Él. Con lo cual, la vida eterna tiene un paso previo, que es nuestro paso por aquí, y que si no nos arrepentimos y no aprovechamos ese plan de salvación por el que Él se tuvo que encarnar y venir a ofrecérnoslo, pues un alma se puede condenar y no tener ese pago de ese denario, aunque haya sido llamado, de la salvación. Se puede condenar, pero si sí se arrepiente y está unido al Señor, vaciándose de sí mismo para llenarse de Él y dejándole hacer en Él y en sus almas, pues claro, tiene la salvación, el mismo denario. Por eso al final de la tarde empezó a pagar y se pusieron a murmurar contra el dueño, diciendo: a estos últimos que han trabajado solo una hora, los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es importante el concepto de salvación, porque a veces parece que nos obcecamos con el concepto del cielo solo y nos olvidamos del concepto de salvación. Son dos conceptos. No es lo mismo salvarme que entrar en el cielo. Obvio que para entrar en el cielo previamente hay que salvarse, pero debemos meditar sobre el concepto de este denario. Nos está pagando con la salvación. A todo el que se arrepienta y le diga: sí quiero, aunque no pueda, Señor, entra, haz tu obra en mí y hazla en las otras almas a través mío. Y este evangelio de hoy termina igual que el evangelio de ayer. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. El hermano del hijo pródigo, pues a la vista por los hechos, la verdad que no estaba actuando con amor. No estaba cumpliendo el mandamiento del amor. Estaba midiendo con envidia. Pero ¿cómo es que a este, si ya le había dado la herencia y ya se fue y bueno, ya está? ¿Cómo es que ahora vuelve y le vuelve a dar? Y ahora a darle de lo mío. Y R que R y esto y lo otro y tal. Eso no es mirar la salvación del prójimo como la de mí mismo, con amor, con el amor que mira a Cristo, con el amor que Él nos mira a todos nosotros. Porque hay que ver cómo nos mira, con qué amor, con qué paciencia tuvo con los suyos, de su religión, de los judíos. ¡Puf! Todo lo que había luchado durante siglos y mirar cómo los encontró. Los encontró anclados en el cumplimiento, sin amor. Tuvo que fundar una iglesia con todo mascadito, sacramentos, con guiaburros, con orejeras, para que no nos desviemos, que es que somos así, y Él nos ama así y sabe cómo somos, por eso nos lo facilita todo. Hoy nos enseñas desde otra situación, una situación muy cotidiana, todos hemos oído eso, y a esta última hora, venga, ala, funeral de no sé qué y tal, y ya dicen que se salvó. Pues sí, se salvó, no se condenó. Y este que decía que es que somos así. Dios nos ama, y es Dios, y lo tiene todo para que tú le digas sí, tú y tú y tú, todos, que le digamos sí, cada uno en las circunstancias muy diferentes, y Él lo sabe. Sabe qué necesitas para tu sí. A lo mejor no lo que tú quieres, o lo que yo quiero, no, eso ya es otra cosa, porque no somos los mejores jueces de nosotros mismos y de lo nuestro, pero Él sabe cuál es la mejor alternativa. Aquí estamos todos los misioneros que nos dedicamos a ello para acompañar a las almas, a saber discernir que sí, que no, cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no. No solo razonar alternativas, pros y contras, sino discernir para que ese denario depa mucho, no solo sea salvación al ras, 3/5 o 5/10, no, es salvación pero con toda la de la ley. Poder llegar casi que con todo purificado. En un buen acompañamiento nos acompañamos unos a otros y podemos llegar a hacer mucho con ese denario. Humildad para entender y aceptar. Es que yo creo que sin humildad no podríamos entender lo que es la salvación. Cuando una persona no entiende el concepto de salvación, previo arrepentimiento, y que ame esa purificación que le corresponda para poder entrar inmaculado al cielo, pues hay algo ahí que le falta, supongo, de humildad, porque es que
Estos señores, pues les falta humildad. Pero ¿cómo es que le das lo mismo? Pues hombre, no queden pagarte lo mismo. Pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros primero, obviamente, pero también que nos ayude a compartir con nuestros hermanos este tesoro tan grande del denario que es la salvación, de acoger con agradecimiento infinito, si se puede, el que nos haya permitido el camino de la salvación, la posibilidad de la salvación, de la no condenación. Es que no nos gusta la palabra infierno, no nos gusta la palabra condenación, pero ahí está, es la realidad. Nos evita la condenación eterna, nos evita el infierno, nos paga con la salvación a todos los que nos arrepintamos y le ayudemos a trabajar en su viña. Tenemos que ser trabajadores en su viña, claro. Y pactamos por un denario, pactamos por la salvación. Ya luego entrar más, cuando estemos más puros, etcétera, eso es otro tema, la entrada. Pero ya de hecho la salvación es un don infinito. Y aquí hay un gran misterio que nos quiere aclarar hoy el Señor y que tengamos en cuenta primero desde la humildad y la caridad, claro, no desde la soberbia y del amor propio, desde la caridad. A nosotros el Señor nos está prometiendo la salvación. Que entremos al cielo, al top del top, después ya puros, inmaculados, y haya que dar vueltas, vale, esa es otra cosa. Pero la salvación, o sea, la no condenación, nos la ha prometido a todos. Se arrepintió, se salvó. ¿Que a última hora? Sí, pero qué injusto que se salve a última hora, cuando yo llevo 20 años rezando el rosario todos los días, yendo a misa todos los días. Oye, quizá, porque no sabemos todas las dimensiones que mide el Señor desde su mirada, que es diferente a la nuestra, en un ser humano, su bondad en el fondo, la intención, en fin, a los mismos hechos, diferentes intenciones, gradualidades, es impresionante, eso no lo podemos nosotros medir. Pero oye, a lo mejor, si tú no hablas como el hermano del hijo pródigo, con envidia y con amargor, sino con amor, vas directo, a lo mejor. Oye, 20 años, misa diaria, rosario, ayudando a las almas, no sé qué, tal, y al que llega a última hora, también, qué maravilla que también se salvó, que no se condenó, y a lo mejor mueres y vas directo. Ya has purificado lo que tenías que purificar aquí y entras directo. A lo mejor no con las mismas obras, depende de la intención, como el hermano del hijo pródigo. Depende de la intención, del amor, de la humildad. Hoy, aquí, el Señor nos aclara, un denario para todos, el mismo denario para todos. Los contratados a mediodía, por la mañana, por la tarde, el mismo denario, la salvación. O sea, hablando con claridad, la no condenación. Es que nos estamos jugando con el príncipe de este mundo el condenarnos o no condenarnos, que a veces se nos olvida. Y eso es una realidad que está ahí. Si no, ¿para qué vino Él? Se encarnó y nos enseñó y cogió de los suyos, de su religión judía. A ver si con vosotros puedo yo darle importancia al mandamiento del amor, que no es solo cumplir estos otros mandamientos, es que es amar la salvación del prójimo como la de ti mismo, porque es la voluntad del Padre, que ninguno se pierda. Venga, ayudadme a remangaros, a trabajar en la viña, a trabajar. Y te pago lo mismo, te pago la salvación. Otra cosa es las vueltas que demos después, para poder estar puros, puros, inmaculados, porque al cielo no entra nada impuro. Bueno, vale, quedan cuentas pendientes. La salvación implica que ha habido arrepentimiento y Dios perdonó todos los pecados. Pero quedan cuentas pendientes de consecuencias de esos pecados. Que levantaste un chisme contra fulanita y que no sé qué, y eso rodó y rodó y rodó y rodó y rodó. Te arrepentiste, el Señor te perdonó, muy bien, pero la consecuencia queda rodando. El buen nombre de esa fulanita o de ese fulanito, pues a ver, ¿dónde para eso? ¿No? Cuando el Señor decide pararlo, porque hay indulgencias plenarias, hay purificaciones de todo tipo, allí, aquí de nosotros por ellos, en fin, eso ya es otro tema, que es multidimensional y es difícil abarcarlo todo en una sola frase, pero se salvó, o te salvaste o me salvé. El denario es lo que le ofrece. Tú trabajas, tienes el denario, la salvación. Ahora, ¿cómo trabajaste? No sé qué, tal, venga, vamos a ver eso después. Dios es el experto, porque Él sabe ver todo desde todos los ángulos. En todo momento, en toda situación, tu intención, la mía, la del otro, la tal, las circunstancias. No, es que yo no quería, pero las circunstancias me llevaron a... Bueno, el Señor sabe todo. Entonces ya viene eso después, la purificación. Pero el denario para todos, los que nos arrepintamos. ¿Quieres venir a trabajar en la viña? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres trabajar por la salvación de las almas como de ti mismo? Venga, el denario, la salvación. Te damos pues gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos a servirte en otras almas que también sean trabajadores en esta viña, por este primer denario, de este primer pago de la salvación, previo a esa entrada triunfal en el reino de los cielos para toda la eternidad. Amén.